Hola, bienvenidos de nuevo. Voy a dar seguimiento al video anterior, el cual desgraciadamente me quedó cortado porque perdí o sea, se me fue la internet. Entonces, les decía simplemente que este límite va a ser la definición formal de una integral doble y la notación que tenemos acá abajo es de la notación que de manera estándar vamos a utilizar para las integrales dobles. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Lo que quiero hacer con ustedes es agarrar el mismo problema, pero darle un enfoque diferente, todavía para que quede más claro que la interpretación de una integral puede hacerse desde varias aristas. En este caso particular, lo que voy a utilizar es un enfoque geométrico, ¿de acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, sabemos que este límite es lo que estamos denotando como la integral doble de una función f de xy con respecto a un diferencial de área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ojo la idea para no perderlos en esto del enfoque geométrico. Lo que hice fue hacer lo siguiente. Me traje la lámina bidimensional con la que hemos estado trabajando. Se supone que es una lámina suficientemente delgadita. Es esta lámina R, es una región R, y la estoy colocando en el plano XY en el sistema tridimensional. Como ustedes pueden recordar, entonces la lámina para efectos del eje X iba de A a B, ese era el intervalo asociado al eje X, y en el eje Y iba de C a D, que es lo que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es colocando la lámina que es suficientemente delgada, la estoy colocando en el plano XY, literalmente la estoy colocando en el piso. Bien, por acá tenemos el iésimo subintervalo asociado al eje X, ese es el X y menos 1, el subintervalo que va del X y menos 1 hasta X sub I. Y aquí tenemos el j intervalo asociado al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá, representado en verde, no es más que el rectángulo IJ de la explicación previa. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero que me capten es la siguiente idea. Esta área era el área del rectángulo IJ, ¿de acuerdo? Y esta expresión que les estoy encerrando lo que modelaba era la densidad tomada ¿en dónde? La densidad tomada en un punto aleatorio. Entonces se supone que yo me estoy parando en un punto aleatorio aquí y estoy midiendo la densidad. Sin embargo, a esa densidad la voy a dejar de ver ya como una interpretación física y simplemente lo que me va a interesar es el escalar. O sea, es el número que estoy obteniendo propiamente. Entonces, ¿para qué eso? Porque yo perfectamente puedo suponer que esta función que está aquí es simplemente un z igual a f de xy. Entonces, la densidad ya simplemente la puedo ver como una función de tres variables y por lo tanto, esa función en tres variables, si yo la represento gráficamente, pues entonces tengo aquí una cierta superficie. ¿De acuerdo? Lo que tengo es una cierta superficie que es z igual a f de xy. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora básicamente? Bueno, lo que quiero hacer ahora es el siguiente fenómeno. Lo que quiero que ustedes noten es que este producto yo lo puedo interpretar de otra manera. Lo puedo interpretar como que esta área es el área del rectangulito que tengo ahí. Ya eso lo he dicho muchas veces. Y esta función que está aquí es la densidad, nada más que voy a tomar el escalar, lo voy a ver como un escalar positivo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, lo que voy a hacer es pararme en el puntito. Este puntito se supone que es el punto X y J asterisco, Y J asterisco, que estábamos usando en la explicación. ¿De acuerdo?
Y lo que voy a hacer entonces, cuando yo digo hacer f de ese punto, simplemente lo que voy es a identificar la altura correspondiente en dónde. Lo que voy es a tomar la altura correspondiente en la superficie. Entonces, digamos que esa altura es la imagen del punto X, Y, J, Y sub I, J. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esa altura? Bueno, lo que voy a hacer es construir una cajita. O sea, formalmente lo que voy a construir es un paralelepípedo rectangular recto. Es una cajita donde la base es el rectángulo verde. ¿Y quién me va a dar la altura? La altura me la va a dar el valor que tomó la función de densidad en ese punto. Entonces, literalmente entonces sería tomar el punto encima de la superficie. Entonces, vamos a construir esa cajita de manera muy intuitiva. Esa cajita me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, sería así. Bueno, ahí más o menos aproximado el dibujo. ¿Ok? Ahí más o menos aproximado para que se entienda simplemente la idea. Entonces, aquí le ponemos el techito a esa caja. Y esa caja, entonces, ¿qué altura tiene? La altura que está teniendo esa cajita es el F del X y YJ, básicamente. Entonces, bajo esa interpretación, ¿qué es lo que está pasando? Que antes yo estaba pensando que estaba multiplicando densidad por área. Ahora puedo ver este producto desde otro punto de vista. Lo que estoy multiplicando es una altura, la altura de la cajita, de esta cajita que les acabo de dibujar, contra el área de la base. Y si yo tengo una cajita y multiplico el área de la base con la altura, ¿qué es lo que me está dando esa multiplicación? Lo que me está dando es el volumen de la caja. Es el volumen de esa cajita. Si nosotros seguimos realizando este proceso, vea que lo estoy haciendo para el rectángulo IJ, pero yo eso perfectamente lo puedo hacer para este otro rectángulo, para el rectángulo que tengo a la par. Entonces yo puedo ir levantando por cada una de los rectangulitos, puedo ir levantando una caja y le voy a ir dando altura con la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, le muestro un dibujo en el cual se ve el acabado muchísimo mejor. Piense que hipotéticamente esta que está aquí es la superficie, es el Z igual a F de XY y que este rectangulito que tengo aquí en la base, que es el rectángulo IJ, entonces la cajita se levanta y está tomando la altura de la cajita dada por la superficie. ¿Qué pasa si yo sigo haciendo este fenómeno para todos los demás subrectángulos que tengo en la base? Lo que me comienza a quedar es una cosa como así. Vean que ahí ya tengo muchas más cajitas, sigo manteniendo la superficie que se ve como en una tonalidad de azul, tengo muchas más cajitas, ajá, y esas cajitas, entre más yo vaya generando un refinamiento, que era lo que yo les decía del mallado de la lámina, entonces mientras que yo vaya generando un refinamiento en el mallado de la base, las cajitas se van haciendo más y más delgadas. De hecho, les presento todavía una figura donde ese efecto se ve muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que las cajitas se van adaptando a la forma de la superficie. Entonces, con esto lo que les quiero explicar, permítame devolverme y llevarme esta expresión. Voy a llevármela para la otra diapositiva. La vamos a pegar por acá. Entonces, ¿cómo podríamos entender el concepto de la integral doble, pero ya no desde un punto de vista tan físico, sino de un punto de vista más geométrico? Entonces, literalmente lo que está haciendo la integral doble es que esa expresión que tengo ahí en el argumento,
me está dando el volumen de la cajita asociada a la base IJ. ¿Ok? Si yo sumo para todos los I y para todos los J, lo que tengo en el fondo es una suma de volúmenes. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿a qué tiende este límite que antes le llamábamos una densidad? Desde un punto de vista geométrico, ese límite lo que tiende a dar es el volumen del sólido, es el volumen del sólido con la característica que la base, vamos a explicarlo tal vez con esta figura, queda mucho mejor. Entonces, cuando yo calculo la integral doble desde un punto de vista geométrico, suponiendo que tengo una función positiva, vea que en la explicación anterior era una densidad que se supone que es una función positiva, entonces el significado geométrico básicamente es que lo que estás calculando es el sólido, perdón, el volumen del sólido cuya base es la lámina, que es la región rectangular. ¿Y quién es el techo? Básicamente el techo es la superficie. Este es el techito que me lo está dando la superficie S que tenemos acá. Entonces, desde un punto de vista totalmente geométrico, ¿qué significa la integral doble cuando estamos integrando una función positiva? Lo que me está dando es el volumen del sólido cuya base es la región sobre la cual estoy ejecutando la integración y el techo de ese sólido es la superficie asociada a la función que estoy integrando. Entonces, de acuerdo con estos dos videos en las que he explicado el concepto de lo que es una integral doble, ustedes pueden notar que entonces la integral, como la puedo ver como una masa, también le puedo dar una interpretación mucho más geométrica, que en este caso sería el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es aprender primero a cómo se calcula una integral doble sin tener que recurrir a la definición de las sumas de Riemann y posteriormente ver ya en concreto cómo podemos utilizar la integral doble, o sea, cómo calculo ya volúmenes de sólidos específicos. Entonces, eso lo vamos a ver en un próximo video. Entonces, muchas gracias.